Las anomalías congénitas de la laringe son raras. Por lo general resulta del crecimiento y maduración anormal de los tejidos blandos que cubren la laringe fetal. Según Tucker, en el estadio de Carnegie 9, con una edad aproximada de 20 días, se encuentra recién la hendidura faríngea media. Entre el estadio de Carnegie 10 a 12, una edad de 22 a 26 días, el surco laringio recién se encuentra. En el estadio de Carnegie 12 a 13, con una edad aproximada de 26 a 28, se encuentra el tabique traqueoesofágico. En el estadio de Carnegie, que es 14, un aproximado de 32 días, el desarrollo de la lámina epitelial. En el estadio de Carnegie 17 y una edad aproximada de 41, recién se identifica la epiglotis. En un estadio de Carnegie 18, con una edad aproximada de 44 días, hay la aparición de una porción del cartílago tiroideo y la musculatura laringea. Del estadio de Carnegie 21, en una edad aproximada de 52 días, la formación del ventrículo laringio. Y en el último estadio de Carnegie, el 23, con una edad aproximada de 57 días, hay la formación que es concluida de la mayor parte de las estructuras laringeas. Por lo regular, los trastornos congénitos de la laringe producen dos grupos de síntomas. Uno, el estridor respiratorio, casi siempre es inspiratorio y puede acompañarse o no de obstrucción respiratoria con desarrollo de cianosis. 2. Alteraciones de la fonación, las más comunes con disfonía y llanto débil. El estridor respiratorio es un síntoma audible que se produce por el flujo rápido y turbulento del aire a través de un segmento estrecho del tubo respiratorio y constituye además el síntoma más evidente de obstrucción de la vía respiratoria en la población pediátrica. Predomina en varones en una relación de 2 a 1 y se presenta en 85-90% de los pacientes con problemas congénitos y en un 10 a 15% de lesiones adquiridas. Es importante señalar que en la región postcricoidea de la laringe cuenta con abundante plexo vascular. En los lactantes existe un engrosamiento cíclico más notorio durante la fase expiratoria del llanto, al que se denomina colchón postcricoideo, y se puede relacionar con algunos casos de estridor y disfagia menores que desaparecen en forma espontánea. Dentro de la clasificación del estridor inspiratorio están las causas endolaringeas y las causas extralaringeas. Las endolaringeas están las congénitas, entre ellas está la laringomalacia, la estenosis congénita o membranas laringeas y la epiglotis bífida. Los tumores y quistes, como el papiloma laringio, o los quistes o mucoceles los hemangiomas, los cordomas, los cuerpos extraños y otras patologías inflamatorias de la laringe, como la laringitis aguda, el edema alérgico, patologías neurológicas como la parálisis unilateral o bilateral de las cuerdas vocales, tétanos neonatal, y algunas traumáticas como las lesiones al nacer, como el hematoma o edema, intubación endotraqueal, intubación nasogástrica. Las causas extralaringeas están las congénitas, como la traqueomalacia, la broncomalacia, la micrognatia, la glosoptosis, las fístulas traqueoesofágicas, la tiroides lingual, los anillos vasculares formados por los grandes vasos. Entre los tumores y quistes que están dentro de las causas extralaringeas está el crecimiento tímico, el higroma quístico, los quistes tiroglosos, el quiste branquial, el bocio congénito, los cuerpos extraños, tráquea y bronquios alterados y alteraciones del esófago. Entre algunas diversas que están entre las extralaringeas tenemos la hipertrofia de cornetes, la hipertrofia de adenoides y amígdalas. Los trastornos congénitos de la laringe representan 60 a 65% de las causas de estridor, los traqueales 15 a 20%, los bronquiales 5% y las infecciones de 5 a 10%. Este es
es un estridor inspiratorio con obstrucción en la parte supraglótica. Fíjense cómo el paciente tiene problema para inspirar, pero puede botar el aire sin problemas. A continuación van a ver una obstrucción subglótica donde el paciente puede meter el aire sin problemas. El problema es sacarlo, donde ahí tiene la obstrucción. Y podemos tener también una obstrucción bifásica, tanto en la inspiración como en la expiración. Puede ser más a nivel glótico. Pero todo ha de depender del grado de obstrucción y por qué se ha producido esta obstrucción para que nosotros podamos tener una idea de este tipo de alteración o ruido que se produce en el paso de aire a través del tubo faringolaríngeo. Atresia laríngea. Es una de las afecciones congénitas de la laringe más rara. Rossi describió el primer caso en 1826 y hasta la fecha no se han informado más de 50 publicaciones médicas. El diagnóstico se establece mediante una laringoscopía directa y casi siempre se refiere que la coloración del recién nacido es normal hasta antes de ligar el cordón umbilical. Una vez que se liga, el niño desarrolla con rapidez cianosis y si no se practica una traqueostomía, puede causarle la muerte en pocas horas o días del posparto. Como se comentó, el desarrollo de la laringe se inicia al principio de la 4ª semana de gestación con la formación de la glotis primitiva y el aditus laringis en el piso del estroma primitivo entre el 4º y 6º arco branquial. Smith y Bain describieron 3 tipos de atresias laringias, una que es supraglótica. Tanto los aritenoides como los músculos intrínsecos de la laringe se fusionan en la línea media. El cricoides tiene forma cónica y no existe el vestíbulo laringio. En la número 2, que es infraglótica, el cartílago del cricoides posee forma de domo y ocluye la luz faríngea. El aritenoides, el vestíbulo y las cuerdas vocales son normales. Y la tipo 3 glótica, que está ocluida por una membrana laríngea anterior o por tejido fibroconectivo, y el músculo del vestíbulo y el cricoides son normales. La anomalía congénita que acompaña con mayor frecuencia a la atresia laringea es la fístula traqueoesofágica, y el sitio más común es la región de la bifurcación traqueal. La atresia laringea es una falta del desarrollo embrionario de esta estructura durante la 6ª a 10ª semana de gestación. Las membranas laringeas se deben a lo siguiente. 1. Falta de resorción del tejido de la lámina epitelial durante la 7ª y 8ª semana de gestación. Y 2. Una dilatación ventral deficiente de la porción caudal del ducto faringotraqueal. Las membranas son glóticas en 70%, subglóticas en 20% y supraglóticas en 5%. Se las ha relacionado con una deficiencia de vitamina A, aunque su etiología es multifactorial y se vincula con una falla en el proceso de apoptosis de la lámina epitelial que obstruye la laringe y da origen a estas membranas. Casi todas las membranas son anteriores a las cuerdas y un 2% son posteriores. Y si bien pueden ser membranas delgadas, la mayor parte tienen un considerable elemento mesodérmico constituido por tejido conectivo denso, músculo estriado y grasa. Los síntomas durante el periodo neonatal se caracterizan por lo siguiente. A. Ausencia o debilidad de llanto. B. Estridor inspiratorio. C. Obstrucción variable de la vía respiratoria en lactantes mayores. Se puede agregar Krupp recurrente, traqueobronquitis recurrente. Y D. Neumonías repetidas. Cohen clasificó las membranas glóticas anteriores en los siguientes tipos. 1. Membranas anteriores que cubren el 35% o menos de la glotis, y si no obstruyen realmente y no te dan problemas respiratorios, esas se las puede dejar.
Membranas que afectan el 35 a 50% de la glotis. Con frecuencia estos dos tipos solo requieren una incisión mecánica o con láser de CO2 a través de una laringoscopía directa, seguida de dilataciones laringias. Su pronóstico normalmente es favorable. Y las número 3, las membranas que afectan el 50 a 75% de la glotis, que se acompañan de insuficiencia respiratoria moderada a grave. Por lo general, estos pacientes requieren una traqueostomía previa. El tratamiento inicial consiste en seccionarlas por vía endoscópica y dilataciones. Los casos resistentes al tratamiento requieren un acceso por vía externa con una laringofisura por la que se corta la membrana y se inserta una prótesis a manera de sombrilla, hecha de silicón o tantalio. Cuando abarca más del 75% de la región glótica, producen insuficiencias respiratorias graves. Su tratamiento consiste en la traqueostomía con dilataciones y sección endoscópica de la membrana mediante láser de CO2. En el primer año de vida se recomienda efectuar laringofisura con aplicación de la sombrilla de tantalio o silicón hacia los 4 o 5 años de edad. Esta prótesis se puede dejar entre 2,5 a 4 meses y al retirar se debe corroborar la ausencia de granulaciones en la laringe, ya que pueden causar cicatrices anómalas que obstruyen la vía aérea posteriormente. El 15% de los individuos con membranas laringeas presentan otras alteraciones congénitas con predominio del aparato genitourinario, oculares, bucales, labiales, así como el síndrome de George. También se ha señalado anomalías cardiovasculares, talla baja, como manifestaciones del síndrome autosómico dominante de expresión variable y penetrancia parcial y el síndrome velocardiofacial. Es por lo que un paciente con un tipo de alteración de membranas debe de buscarse otro tipo de anomalías congénitas. Hendidura laringea. Es un padecimiento congénito que consiste en la falta de fusión de la lámina cricoidea posterior que produce una comunicación anormal entre la laringe y el esófago. Representa 0,3 a 0,5% de todas las alteraciones congénitas de la laringe y predomina en el sexo masculino en una relación de 5 a 3. Puede limitarse solo a la laringe o extenderse hacia el tabique traqueoesofágico hasta la carina y causar así una hendidura laringotraqueoesofágica con un esófago tráquea persistente. El cuadro clínico se caracteriza por signos y síntomas de aspiración con obstrucción de las vías respiratorias, acompañadas algunas veces de cianosis, apnea intermitente, llanto débil y estridor. Esta afección también se ha referido junto con otros defectos congénitos como ano imperforado. Desde el punto de vista micropatológico existe una deformidad en la hendidura de la lámina cricoidea posterior, alteraciones en la diferenciación muscular, en particular en los músculos interaritenoideos y cricoaritenoideo posterior. Las hendiduras laringeas se clasifican en 3 tipos. 1. Afectando solo la laringe, por lo que se conocen como hendiduras laringeas posteriores. A tipo 2, hendiduras laringotraqueoesofágicas parciales y el tipo 3, hendiduras laringotraqueoesofágicas completas. Lesionan desde el cartílago cricoides hasta la carina y la hendidura incluye por completo el tabique traqueoesofágico. Se ha propuesto por Benjamin e. Ingles otra clasificación que es la más usada en la actualidad, la tipo 1, que es la hendidura supraglótica interaritenoidea, la tipo 2, que es la hendidura cricoidea parcial que se extiende por debajo de las cuerdas vocales y en forma parcial no completa sobre la pared posterior del cartílago cricoides. La tipo 3, hendidura cricoidea completa, que se extiende en forma completa a través del cartílago cricoides con o sin extensión hacia el tabique traqueoesofágico cervical. Y la tipo 4, hendidura laringotraqueoesofágica, que afecta a la mayor parte del tabique traqueoesofágico intratorácico. Se ha identificado cambios atróficos del músculo interaritenoideo con subluxación lateral de las articulaciones cricoaritenoideas. La pérdida del soporte cartilaginoso de la tráquea provoca un colapso inspiratorio. El tabique traqueal
o traqueoesofágico, se forma a partir del nicho traqueal y ocurre entre la quinta y sexta semana de gestación. El cartílago cricoide se inicia como una concentración de tejido mesenquimatoso para fusionarse en forma ventral hacia la sexta y dorsalmente en la séptima semana de gestación. Cualquier alteración en la función dorsal da lugar a la falta de diferenciación del tabique traqueoesofágico. Richter describió en 1792 el primer caso de hendidura laringea. El tipo 2 es el más común en varones. El 30% de los pacientes tienen antecedentes de ser prematuros o tener hidramnios. En un 20% se acompañan de fístulas traqueoesofágicas y también pueden existir estenosis subglóticas y alteraciones pulmonares, cardíacas, gastrointestinales y geniturinarias. Algunos síndromes vinculados con las hendiduras laringeas son el de Opitz Frías, que consiste en hipertelorismo, hipospadias, labio y paladar hendido y hendidura laringea. El síndrome de Pallister-Hall es el que representa un amartoblastoma hipotalámico congénito, hipopituitarismo, ano imperforado, polidactilia y hendidura laringea. De acuerdo con la clasificación de Benjamin e Ingles, el tipo 1 se relaciona en forma clínica con estridor congénito de tipo inspiratorio, como ya los hemos escuchado. En los tipos 2 y 3 es más frecuente reconocer grados variables de aspiración y neumonías recurrentes. En el tipo 4 se presenta aspiración grave, cianosis e insuficiencia respiratoria con episodios recurrentes de neumonía. La coexistencia de fístulas traqueoesofágicas se observa en un 20% de los casos. El diagnóstico diferencial se establece con la fístula traqueoesofágica y la atresia cuanal. Esta entidad se reconoce cada vez más debido, en parte, a la mayor frecuencia de procedimientos endoscópicos esenciales para determinar el diagnóstico. Otro estudio útil es el de cineesofagograma. Dado que la causa de muerte en estos sujetos son los problemas por aspiración, el tratamiento se orienta a evitarlo y conservar las vías respiratorias permeables mediante una traqueostomía con la aplicación de una sonda nasogástrica o una gastrostomía. El tratamiento definitivo de esta entidad es quirúrgico e incluye abordarlo por medio de una hendidura a través de una faringotomía lateral por medio de una incisión en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, cerrando en 2 capas tanto la mucosa laringea como la hipofaringoesofágica, y se recomienda emplear materiales absorbibles. La reparación de las hendiduras supraglóticas interaritenoideas, las tipo 1, se pueden efectuar mediante abordajes endoscópicos o combinarse con una laringofisura anterior que se extiende a los primeros anillos traqueales para abordar las hendiduras laringeas del tipo 2 y 3. Se sugiere también interponer entre las 2 capas del cierre perióstico obteniendo de algún hueso largo, como por ejemplo de la tibia, o dar injertos de cartílago. Estos últimos sobre todo pueden utilizarse en defectos menores. Las hendiduras de tipo 4 se pueden tratar mediante la separación laringotraqueal con una sutura primaria del defecto traqueal al interponer periósteo esternal o tibia. Laringomalacia. Este término se introdujo por Hollinger en 1961 y es la causa más común de estridor laríngeo infantil. Posteriormente se encontraron anomalías congénitas de laringe y la mitad se debía a laringomalacia. Se ha descrito 3 defectos anatómicos que causan este trastorno. 1. Una epiglotis alargada en forma de letra omega con tendencia a la formación de dobleces.
2. Repliegue aritenoepiglóticos pequeños. Y 3. Aritenoides prominentes con cierto prolapso hacia adelante durante la inspiración. Además, se ha encontrado en los tejidos laringeos una escasez de matriz cartilaginosa por célula. Los individuos tienen también un colapso de las estructuras supraglóticas de la laringe, al parecer producidos por lo siguiente. 1. Deficiente control muscular secundario a hipomadurez o disfunción. Y 2. Falta de un soporte del esqueleto cartilaginoso, y se ha señalado un reflujo gastroesofágico grave hasta en 80% de los casos, además del síndrome de apnea del sueño de tipo obstructivo en 23% y central en 10%. Los síntomas se caracterizan por estridor inspiratorio que aparece en los primeros 10 días de vida con llanto normal y cianosis. Dicho estridor aumenta al llorar o cuando el paciente se agita. Las más de las veces el estridor mejora entre los 12 y 18 meses de edad para desaparecer hacia los 2 años. En estos pacientes, algunos de los síntomas respiratorios pueden relacionarse con episodios en los que existe microaspiración de comida. En ellos, los lavados bronquiales pueden suministrar información diagnóstica de calcular el índice de lípidos en macrófagos, el cual se encuentra elevado. Los casos graves de laringomalacia ocurren en 10 a 15% y requieren vigilancia cercana, ya que pueden desarrollar cor pulmonare que exige una traqueotomía o epiglotoplastía a través de una laringoscopía directa y recorte de los bordes laterales de la epiglotis y la mucosa alrededor de los aritenoides y los cartílagos corniculados. Con esta técnica se alivia la obstrucción en 90% de los pacientes, en los que el empleo del láser de CO2 también ofrece resultados satisfactorios. Se ha descrito también la utilización en forma endoscópica de un microdebridador y navajas laringias, o en algunos casos también el láser de CO2, pero que se ha vinculado también con una mortalidad baja y un dolor mínimo. La técnica es la iomandibulopexia, que consiste en el fresado de los orificios en la sínfisis mandibular, por los que se introducen materiales de sutura no absorbibles, nylon del cero, que se avanza el hioides con el fin de suspenderlo más cerca de la mandíbula y disminuir así el estridor inspiratorio y el grado de obstrucción respiratoria en la región supraglótica. Por fortuna, la mayor parte de los casos de laringomalacia no requieren tratamiento, dado que se resuelve de manera espontánea. Sin embargo, esta entidad se diagnostica a través de una laringoscopía directa, y si el estridor no mejora cuando el laringoscopio sostiene la epiglotis y los repliegues aritenoepiglóticos, debe investigarse la posibilidad de lesiones subglóticas. En la actualidad, el uso del nasofaringolaringoscopio de fibra óptica puede hacer innecesarias las laringoscopías directas, y este procedimiento inicial de elección, el empleo de endoscopios rígidos, se reserva para los casos de duda o sospecha de otras lesiones concomitantes. Por último, la orientación de los familiares es de suma importancia, pues disminuye el estrés que les produce un hijo recién nacido con un estridor importante. Epiglotis bífida representa una epiglotis dividida en dos porciones simétricas que tiende a ser flácidas y causar prolapsos en la región glótica con grados variables de disnea, estridor inspiratorio y aspiración. Se diagnostica por laringoscopía directa y el tratamiento requiere resecar las porciones flácidas de la vía transbucal, lo cual se facilita con el uso del láser de CO2. La epiglotis bífida se puede manifestar junto con las anomalías múltiples, entre ellas polidactilia, labio y paladar hendido, hipospadias, ano imperforado, hipopituitarismo congénito, amartoblastoma hipotalámico y agenesia del vérmix cerebeloso. Linfangiomas laringeos se considera defectos vasoformativos o amartomas. Se clasifican en 3 grupos: A, capilares o simples; B, cavernosos; y C, quísticos, como el higroma quístico. Werner identificó en 1843 el higroma quístico por primera vez.
Es más común en mujeres y al parecer es el resultado de la falta de los linfáticos primitivos para comunicarse con el sistema venoso. Es una verdadera neoplasia originada de botones endoteliales. Su sitio más frecuente es el triángulo posterior del cuello y la fosa supraclavicular. Se encuentra desde el nacimiento y algunos aparecen durante el primer año de vida y la mayor parte al final del segundo. No experimentan regresión espontánea, es resistente a la radioterapia y su tratamiento consiste en excisión quirúrgica. En general, la afectación laringea ocurre por continuidad o predomina en la región supraglótica y puede ocasionar síntomas de obstrucción respiratoria. El láser de CO2 es muy útil en estos casos, ya que reduce el edema, la hemorragia durante la excisión de una tumoración que carece de bordes bien definidos. Se ha considerado que los linfangiomas y los higromas quísticos son grados variables de una misma lesión. La cabeza y el cuello son las áreas donde aparecen con más frecuencia los linfangiomas en 45% y en el segundo sitio habitual es la laringe, seguida de la región parotidia, órbita y la cara. El diagnóstico diferencial de los linfangiomas incluye los quistes branquiales de retención, tiroglosos dermoides, los hemangiomas, infecciones de cuello y los lipomas. No se recomienda la incisión y drenaje, dado que se acompaña de infecciones y recurrencias. La traqueostomía puede ser útil como una medida profiláctica en linfangiomas laringeos que ocluyen más del 50% de la luz laringea o durante su excisión quirúrgica. Los hemangiomas congénitos de la laringe por lo general son de tipo cavernoso y se originan en la porción anterior de la región subglótica de la laringe. Predominan en mujeres y en 50% de los pacientes desarrollan hemangiomas cutáneos. Producen grados variables de obstrucción laringea, incluidos estridor inspiratorio, disnea y cianosis. Es posible que no haya síntomas al nacer y se presenten por primera vez por una infección de vías respiratorias superiores y persistan cuando se resuelva la infección. La tomografía axial computarizada muestra reforzamiento de estas lesiones, a diferencia de las malformaciones venosas que revelan un menor reforzamiento. La laringoscopía directa delinea la masa roja o purpúrica recubierta por un epitelio de aspecto normal debajo de las cuerdas vocales. La biopsia de estas lesiones debe de ser cuidadosa por el riesgo de causar hemorragia que puede exigir posteriormente una traqueostomía. El tratamiento consiste en la vigilancia estrecha del paciente, toda vez que la mayor parte de estos tumores tiende a la regresión espontánea total o parcial durante los 2 primeros años de vida. También se pueden emplear bloqueadores beta como el propranolol a dosis de 2 mililitros por kilogramo por día, el cual es capaz de inducir la regresión temprana. Estos fármacos se pueden combinar con esteroides orales o interferón alfa y administrar vincristina. Si no hay involución, está indicada la cirugía por vía endoscópica con láser de CO2 o externa mediante una incisión medial de la tráquea inmediatamente abajo del cartílago cricoides. Una vez realizada la excisión, se deja un tubo en T de Silastic o bien polietileno que sirva de soporte a la región subglótica durante 3 a 4 semanas, con lo cual se previene el desarrollo de estenosis. No está indicada la radioterapia y tampoco la inyección de agentes esclerosante, ya que la primera incrementa la frecuencia de neoplasias malignas y la segunda causa estenosis laringeas. Estenosis subglótica congénita. Se debe a un exceso de tejido en esta región o bien es secundaria a una anomalía del cartílago cricoides. Por lo general, los individuos permanecen asintomáticos cuando están en descanso y desarrollan estridor inspiratorio y disnea después de infecciones de las vías respiratorias superiores o del ejercicio extremo. La voz y el llanto son casi normales. El diagnóstico se determina por laringoscopía directa
y el diferencial incluye el hemangioma subglótico y los condromas. El tratamiento es conservador dado que los síntomas tienden a disminuir con el crecimiento de la laringe y también se puede efectuar dilataciones endoscópicas con catéteres esofágicos de balón, con lo cual mejoran hasta el 70% de los enfermos. Los casos graves requieren cirugía por vía endoscópica con láser de CO2 o externa, seguida de una traqueostomía que se deja hasta que se complete la epitelización. Quistes laringeos, laringoceles. El laringocele ventricular es una dilatación llena de aire del sáculo o apéndice del ventrículo laringio. Se produce por una evaginación del primorio de las estructuras endolaringeas que se inicia durante el segundo mes de la gestación. Los ventrículos primitivos se extienden en forma lateral por debajo del piso de la faringe y surge en la hendidura branquial cuarta. Al nacimiento, el apéndice ventricular es relativamente grande y a los 6 años inicia su regresión. Las personas de raza caucásica son proclives a tener sáculos o apéndices ventriculares grandes y su abertura en adultos se encuentra en la porción terminal anterior del techo del ventrículo y es un orificio de 8 milímetros de longitud en promedio. Los laringoceles se presentan más en personas con apéndices ventriculares grandes congénitos, sin embargo el factor predisponente más común son las actividades que elevan la presión intralaringea, como tocar instrumentos musicales de viento, tos crónica y el deseo continuo de limpiar la garganta. El incremento de la presión de aire intralaringeo es secundario a su atrapamiento debajo de la superficie inferior cóncava de las cuerdas vocales falsas y a que el ventrículo se encuentra fuera del tórax. Esta elevación de la presión no la compensa. La presión intratorácica da lugar hacia una dilatación. Existen 3 tipos de laringoceles: uno, el interno, el externo y el mixto. El primero se limita al área de la cuerda vocal falsa y el repliegue aritenoepiglótico, sin salir de la membrana tiroidoidea. El externo se presenta como una masa quística en la superficie lateral de la membrana tiroidoidea, conectada al ventrículo a través de un estrecho pedículo que atraviesa la membrana en donde entra la laringe y el pedículo neurovascular. La variedad mixta consiste en cavidades de aire en ambos lados de la membrana tiroidoidea. Los laringoceles predominan en varones y aparecen entre el cuarto y quinto decenio de vida y pueden ser bilaterales, y se ha comprobado que cuando se presentan casi 20% de los casos tienen una enfermedad concurrente como neoplasias malignas, carcinoma epidermoide, papilomas, leucoplasias, pólipos o tuberculosis. Los síntomas son intermitentes y aumentan con el esfuerzo, disminuyen en el reposo. Tanto las formas internas como las mixtas producen disfonía, estridor, grados variables de disnea que se acentúan con el uso continuo de la voz. La variedad externa se presenta como una masa quística compresible en la cara anterior del cuello y se mueve con la laringe durante la deglución. Es característico el signo de Brice, que consiste en la presencia de tronidos o borborismos al comprimir la tumoración en el cuello. Cuando se obstruye la abertura del laringocele y la cavidad se llena de moco, se producen mucoceles secundarios que, si se infectan, se conocen como laringopioceles. El diagnóstico se establece con la exploración del cuello y una laringoscopía directa. Se explora el ventrículo laringio, sobre todo para descartar la neoplasia agregada. Una radiografía lateral de cuello, tras solicitarle al paciente que realice una maniobra de Valsalva, puede mostrar una estructura quística llena de aire. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética son estudios que muestran con claridad esta alteración. Los laringoceles pequeños quizás no requieran tratamiento, sino tan solo observación periódica del sujeto. Los síntomas se tratan con cirugía y los laringoceles internos se extirpan a través de una
tomía lateral y los externos por vía lateral de cuello. Parálisis congénita de las cuerdas vocales. La parálisis de las cuerdas vocales puede ser unilateral o bilateral. La primera puede afectar con más frecuencia a la cuerda vocal derecha. Las cuerdas vocales izquierdas se relacionan con anomalías cardiovasculares como persistencia del conducto arterioso. La parálisis bilateral se acompaña de lesiones graves del sistema nervioso central junto con hidrocefalia, llanto rudo, estridor inspiratorio y problemas de aspiración durante la alimentación. Puede ocasionar síntomas obstructivos respiratorios graves aunados a la gran aspiración con infecciones respiratorias repetidas. El diagnóstico se determina por una laringoscopía directa y el diagnóstico diferencial incluye fijación interaritenoidea congénita. La mayor parte de las parálisis unilaterales hay recuperación espontánea durante los primeros 6 meses de su inicio. La persistencia solo requiere observación estrecha del paciente. Sin embargo, los individuos con problemas de aspiración o disfonía muy intensa son elegibles para medialización de las cuerdas vocales por vía endoscópica o externa. Síndrome de Cri-du-Chat. Es consecutivo a una delección del brazo corto del cromosoma 5. Se acompaña de estridor inspiratorio, llanto similar a un maullido en la lactancia, epicanto, oblicuidad antimongoloide de las fisuras palpebrales, microcefalia con cara redonda, déficit mental, talla baja. Las anomalías con laringias específicas consisten en una epiglotis flácida, con glotis en forma de diamante durante la inspiración y con escape de aire por la comisura posterior en la fonación. Edema angioneurótico hereditario. Es una inflamación de la mucosa o submucosa secundaria a un aumento de la permeabilidad vascular. Las crisis inflamatorias son repetidas, con frecuencia afectan la cabeza y el cuello, con duración de hasta unos 3 días. El edema es indoloro, no pruriginoso y puede afectar cualquier parte del organismo. También hay como síntoma característico dolor abdominal. Este trastorno es autosómico dominante. Small señaló el desarrollo de una epiglotitis aguda en el adulto secundaria a un edema angioneurótico. El tratamiento se basa en administrar derivados androgénicos que elevan las concentraciones del inhibidor C1 de la estereasa. Los episódicos también pueden tratarse con antihistamínicos y colinérgicos, siempre y cuando sean necesarios por obstrucción de la vía aérea. Entre las enfermedades infecciosas de la laringe vamos a tener aquellas que son agudas y aquellas que son crónicas. Las laringitis agudas e inflamatorias inespecíficas es una inflamación moderada de curación espontánea que suele acompañarse de una infección difusa de las vías respiratorias superiores. Su etiología es viral, aunque puede agregarse una invasión bacteriana secundaria. La laringitis puede iniciarse por cambios súbitos de temperatura, deficiencias dietéticas, desnutrición e inmunodeficiencia. Los síntomas laringeos incluyen sequedad de la faringe con necesidad de limpieza frecuente y cambios en el tono de voz. Es común que haya tos. En estos sujetos, algunos de los síntomas respiratorios pueden relacionarse con episodios en los que existe microaspiración de comida, en cuyo caso los lavados bronquiales pueden suministrar información diagnóstica al calcular el índice de lípidos en macrófagos que se encuentra elevado. Si hay un edema marcado de las cuerdas vocales, aparece afonía y estridor inspiratorio moderado. La mucosa laringea puede presentar ulceraciones superficiales con formación de pseudomembranas grisáceas pequeñas. La movilidad de las cuerdas vocales es normal, aunque a menudo sus bordes están hiperémicos y edematosos y algunas veces presentan degeneración polipoidea secundaria a un edema del espacio de Renke. El tratamiento es conservador, son útiles la humectación y la prescripción de expectorantes. A fin de prevenir el desarrollo de una infección bacteriana secundaria, en casos graves se recomienda la administración de antibióticos de amplio espectro. Las personas de edad avanzada que contraen esta infección constituyen un grupo alto de riesgo, ya que pueden complicarse con neumonías.
Laringitis aguda de la infancia, Krupp o asma de millar. Es una inflamación moderada caracterizada por la presencia de fiebre con espasmo laringio y ataques intensos de disnea y estridor respiratorio. Predominan entre los primeros y 4 años de vida. Aparecen en un promedio de unos 21 meses. Entre 30 y 35% de los pacientes tienden a sufrir recurrencias. En forma característica, algunos individuos se acuestan a dormir sin síntomas, pero despiertan unas horas después con tos, estridor y disnea. Al aumentar el esfuerzo respiratorio, se precipita el espasmo laringio y aparecen signos de insuficiencia respiratoria como tiros intercostales y supraclaviculares e incluso coloración cianótica de la piel. Durante este proceso el niño puede perder el conocimiento o vomitar y puede disminuir o cesar el episodio, pero despierta al día siguiente con disfonía ligera y tos. Al parecer, en las formas recurrentes existen factores de origen psicógeno. El tratamiento se enfoca a resolver el cuadro y tiene utilidad la humidificación del ambiente y en ocasiones la inducción del vómito. También se recomiendan baños con agua caliente. Los casos graves exigen una intubación bucotraqueal. La laringotraqueobronquitis es una inflamación aguda de la laringe, tráquea y bronquios. Suele afectar a niños menores de 5 años, en particular en los meses de invierno. La etiología es viral y predominan los mixovirus, virus de la parainfluenza, influenza A y B y adenovirus. Pueden presentarse infecciones bacterianas superpuestas sobre todo por Streptococo hemolítico, Streptococo viridans, estafilococo dorado y Streptococo pneumoniae. Hay edema notable en el cono elástico con estrechamiento de la región subglótica, que también afecta el resto del árbol traqueobronquial. Esta entidad se inicia en forma de una infección moderada de las vías respiratorias superiores y 48 a 72 horas después se presentan síntomas de disfonía progresiva, estridor inspiratorio, tos seca, grados variables de insuficiencia respiratoria y sibilancias expiratorias. Además hay hipoxia e hipercapnia y acidosis e hiperpirexia, náusea, vómito, taquicardia, desorientación y fiebre que puede ir de 39 a 40 grados centígrados. El diagnóstico se establece por la historia clínica con laringoscopía directa, radiografía lateral de cuello y lateral de tórax. En fases iniciales de la enfermedad puede haber una leucopenia para aparecer después leucocitosis moderada. El tratamiento incluye humectación ambiental, adición, según sea el caso, de antibióticos de amplio espectro, adrenalina racémica o esteroides, dexametasona y 0,5 miligramos kilo peso, y en casos graves requiere intubación bucotraqueal, en especial cuando los gases en sangre muestran una saturación de oxígeno menor a 70-75% y disminución del pH en sangre. La epiglotitis o laringitis aguda supraglótica es una enfermedad que es de las más comunes entre los 3 y 6 años, aunque también se observa con cierta frecuencia en adultos. Constituye 1 de cada 1000 admisiones pediátricas entre los 2 y 4 años, con una incidencia de 0,3 a 0,7 por 100.000 habitantes. A principios del siglo pasado, la causa principal de obstrucción respiratoria aguda era la difteria. De 1940 a la fecha, el Haemophilus influenza tipo B es el agente infeccioso que más se cultiva en este padecimiento. Otros gérmenes causales son el Streptococo hemolítico, el Streptococo pneumoniae, el Haemophilus parainfluenza y el estafilococo. El desarrollo de vacuna conjugada contra el Haemophilus influenza tipo B ha reducido en forma sustancial los cuadros de epiglotitis en niños. El esquema sugerido es de 3 dosis, una al tercer mes y las otras al cuarto y sexto mes, con una dosis de refuerzo entre los 14 y 18 meses.
El curso de la enfermedad suele ser rápido y se inicia con síntomas de infección respiratoria moderada y alcanza una obstrucción respiratoria casi completa en 6 a 12 horas. Además, existe disfonía, disfagia, respiración estridente, signos obvios de insuficiencia respiratoria con aleteo nasal y tiros intercostales. La exploración bucal demuestra una bucofaringe hiperémica con abundantes secreciones y si es posible practicar una laringoscopía indirecta, se identifica la epiglotis edematosa de color rojo cereza. Debe tenerse especial cuidado durante esta exploración ya que puede precipitarse un cuadro de obstrucción aguda. La radiografía lateral de cuello suele revelar la presencia de un edema supraglótico con estrechamiento del paso de aire. Se debe obtener hemocultivos y cultivos de la región supraglótica que sirven para normar la terapéutica. La radiografía PA de tórax nos puede servir para descartar otro tipo de patologías pulmonares. Es aconsejable lo siguiente: tratar al paciente en una unidad de cuidados intensivos. 2. Realizar una laringoscopía directa bajo anestesia general con toma de muestras para cultivo e intubación bucotraqueal. 3. Administrar antibióticos puesto que existen cepas de Haemophilus influenza resistentes a la ampicilina y se recomienda iniciar con una combinación de amoxicilina 200 miligramos kilo peso día y se puede dar cloranfenicol 100 miligramos kilo peso día o bien administrar cefalosporinas de segunda a tercera generación o se puede administrar amoxicilina con sulbactam o ácido clavulónico. Alrededor de 24 horas después de la intubación se observa la epiglotis bajo sedación. Si desapareció el edema, está indicada la extubación con administración previa de 4 a 8 miligramos IV de dexametasona y otros indicadores clínicos favorables para la extubación son los siguientes: ausencia de fiebre, pulso normal, inicio de movimientos moderados del paciente. Durante el tratamiento debe establecerse un ambiente húmedo, aunque en esta afección era muy frecuente practicar una traqueostomía. Estudios en curso con seguimientos prolongados han mostrado que se acompaña de mayor morbilidad que la intubación endotraqueal, 50 contra 30%, y tiene una mortalidad menor del 1% a 1.2%. Difteria. Es una enfermedad infecciosa aguda rara hoy en día gracias a las inmunizaciones activas durante la infancia. El agente etiológico es el Corynebacterium diphtheriae y unos organismos gram positivos con 3 diferentes tipos como el gravis, intermedius y el mitis. La infección es superficial y afecta a la mucosa de la nariz, faringe y laringe y puede ocasionar necrosis epitelial con formación de una pseudomembrana. Además, la bacteria elabora una exotoxina que ataca de manera específica el miocardio y los nervios periféricos. La muerte puede sobrevenir por obstrucción de la vía respiratoria o insuficiencia cardíaca. Su periodo de incubación es de 1 a 7 días. El inicio es insidioso con dolor faríngeo, mal estado general y fiebre no mayor a 38 grados centígrados. La afección laringea produce disfonía seguida de tos, estridor y signos progresivos de insuficiencia respiratoria. El desprendimiento de la pseudomembrana causa hemorragia del lecho. También es frecuente que haya linfadenitis cervical. El diagnóstico se sospecha al encontrar una faringitis o laringitis membranosa. El microorganismo se cultiva en un medio de Loeffler. El tratamiento consiste en la profilaxis mediante inmunizaciones activas durante la infancia. Si hay pruebas clínicas indicativas de esta enfermedad, se recomienda administrar antitoxina diftérica 20.000 a 100.000 unidades a la mitad intramuscular y el resto intravenoso, con el objeto de eliminar el estado de portador. Se utiliza también penicilina por vía oral durante 10 días. Si hay obstrucción respiratoria grave, se practica traqueostomía con laringoscopía y broncoscopía, a fin de inspeccionar la luz laringea y traqueobronquial.
Herpes laríngeo. La mayoría de las personas adultas tienen anticuerpos circulantes contra este virus y los niños de 6 meses a 3 años son población que presenta manifestaciones clínicas de infección de este virus. Otro grupo de alto riesgo constituye las personas inmunosuprimidas por padecimientos neoplásicos o endocrinos y quimioterapia o radioterapia o desnutrición. Las lesiones se inician como vesículas puntiformes rodeadas por una areola rojiza. Las vesículas se rompen y dejan pequeñas úlceras cubiertas por exudado blanquecino. Las lesiones no suelen encontrarse solo en la laringe, sino también en la boca y faringe. También se ha descrito lesiones del nervio glosofaringeo y la rama interna del nervio laríngeo superior. Los síntomas de lesión laríngea son disfonía, tos, estridor. También es común observar hipertrofia de ganglios cervicales del cuello. El diagnóstico se determina por la sospecha clínica y la presencia de cuerpos de inclusión intranuclear en biopsia de las lesiones. Un aumento del título de anticuerpos sugiere una infección por este virus. El tratamiento se basa en mejorar el estado general del paciente y evita infecciones secundarias o agregadas. Se ha advertido que en casos graves el aciclovir, famciclovir o velaciclovir reducen el tiempo de duración de las lesiones y mejoran el cuadro clínico, por lo que se recomienda en particular el uso en personas con inmunodepresión. Esta infección es de manera característica una enfermedad que remite de manera espontánea con duración aproximada de los síntomas de 1 a 2 semanas. Citomegalovirus laríngeo. Es una infección rara que puede vincularse con el desarrollo de pseudotumores como masas pedunculadas subglóticas capaces de obstruir la vía aérea. Otras áreas de afección pueden ser el cerebro, la glándula submandibular, la hipofaringe y la tráquea. La pericondritis aguda de la laringe. En la actualidad, la etiología habitual de la pericondritis es traumatismo mecánico o iatrogénico, accidentes automovilísticos, traqueostomías altas, seguidos por padecimientos neoplásicos y cuerpos extraños. Antes de los antibióticos, las causas más comunes eran infecciosas y la anomalía se manifestaba en forma de una complicación de fiebre tifoidea, sarampión, erisipela, fiebre escarlatina, gonorrea, sífilis, tuberculosis, antrax y hongos. La infección piógena del pericondrio de los cartílagos hialinos produce una acumulación subpericóndrica de material purulento. La elevación progresiva del pericondrio reduce el riego del cartílago y produce una isquemia y necrosis. El cartílago se afecta con mayor frecuencia, es el de tiroides, seguido del cricoides y del aritenoides. Rara vez se afectan los cartílagos elásticos porque tienen un pericondrio muy adherido. Las manifestaciones clínicas incluyen dolor continuo, que es uno de los síntomas más obvios y se agrava al deglutir y hablar. También son útiles las disfonías con grados variables de estridor inspiratorio y disnea. La laringoscopía indirecta revela una mucosa laringea edematosa e hiperémica con reducción de la luz laringea. Además, hay menor movilidad de los aritenoides y las cuerdas vocales por edema alrededor de la articulación cricoaritenoidea. Las complicaciones mayores de la pericondritis incluyen neumonía por aspiración, mediastinitis, fijación de las cuerdas vocales, estenosis laringea, estas últimas por destrucción del cartílago. El tratamiento consiste en una traqueostomía y colocación de una sonda nasogástrica o bien gastrostomía, reposo de voz, suministro de antibióticos parenterales de amplio espectro y drenaje quirúrgico de cualquier acumulación purulenta del cartílago, seguido de desbridamiento y eliminación del cartílago laríngeo que pueda estar necrosado, tratando siempre de preservar el pericondrio interno para favorecer una buena cicatrización. La colocación de un soporte laríngeo, a veces existen implantes de Silastic, ayudarían a disminuir la frecuencia de estenosis laríngeas.
El absceso laríngeo. Este problema ocurre como una complicación de pericondritis, casi siempre secundaria a radioterapia, traumatismos mecánicos, tuberculosis, sífilis, fiebre tifoidea. Son etiologías poco frecuentes. El absceso más común del epiglotis, por lo regular, posterior a un proceso inflamatorio de esta. Los microorganismos más cultivados son el Streptococo beta hemolítico, el estafilococo dorado, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus influenza. Los abscesos subglóticos son raros y se relacionan con intubación traumática en las que se lesiona la superficie ventral de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Otra causa habitual son los carcinomas abscedados, que pueden exteriorizarse por el espacio preepiglótico y en ocasiones formar pseudolaringoceles. Desde el punto de vista patológico existen dos tipos de abscesos. Uno, los que afectan las partes blandas, que son casi siempre secundarios a infección de un mucocele o laringocele, o representan metástasis sépticas, hematógenas o linfáticas. Y dos, los relacionados con necrosis del cartílago, pericondritis, que se presentan tanto en la parte interna como externa del cartílago. Los síntomas clínicos se distinguen por fiebre, dolor, anorexia, disfonía, voz apagada, tos, disfagia, odinofagia y signos de obstrucción laríngea. La tos puede acompañarse de expectoración purulenta, sin embargo, se rompe o drena en forma inminente. La palpación de la laringe es dolorosa y si el absceso es externo, se identifica con frecuencia una fluctuación. Los abscesos de la región supraglótica pueden mostrar un aumento local de volumen, a menudo sobre la epiglotis y la región del repliegue ariteno-epiglótico. También puede descubrirse material purulento proveniente de la laringe, sobre todo en los ventrículos. El tratamiento incluye traqueostomía y antibióticos parenterales, seguidos de una incisión y drenaje del absceso por vía endoscópica, como en los que se originan en las partes blandas de la laringe o externa cuando hay necrosis del cartílago. La utilización de soportes laringeos como implantes de Silastic reducen el riesgo de estenosis laringeas subsecuentes. Edema no inflamatorio de la laringe. La causa que más a menudo se relaciona con estas entidades son 1. La obstrucción o elevación de la presión venosa, como en el síndrome de la vena cava superior, disección radical de cuello, insuficiencia cardíaca y quimioterapia. 2. Obstrucción linfática, como la infiltración neoplásica, la disección radical de cuello, radioterapia y quimioterapia. 3. Alteraciones de la permeabilidad capilar como el edema alérgico, angioneurótico y la glomerulonefritis aguda. 4. La disminución de la presión oncótica del plasma, como por ejemplo problemas nutricionales, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. El edema laríngeo secundario al síndrome de vena cava superior es consecuencia de la obstrucción de grandes venas en el mediastino superior. Se presenta en carcinomas metastásicos, tumores tiroideos, mediastinitis esclerosante y derrame pericárdico. La obstrucción linfática en el cuello se acompaña de un edema más persistente de la laringe que la obstrucción venosa. El edema por disección radical de cuello puede ser venoso y linfático. La acumulación de linfa es gradual y el edema se acentúa hacia el quinto o sexto día del posoperatorio. Por otro lado, la radioterapia produce una obstrucción endotelial de los linfáticos que también pueden presentarse con la quimioterapia, sobre todo cuando es de tipo regional y produce además obstrucción venosa. Las enfermedades sistémicas como la disminución de la concentración sérica de albúmina pueden complicarse con edema laríngeo de lenta progresión. El edema alérgico es secundario a fármacos,
como la penicilina y ioduros, entre otros. Las reacciones transfusionales, picaduras de insecto, alimentos o inhalantes. Este último es agudo y por lo general hay pruebas de urticaria angioedema en otras partes del organismo. El edema laríngeo persistente, efecto de la obstrucción mecánica de las venas linfáticas, tiende a recidivar de forma espontánea a medida que se desarrolla la circulación colateral. Cuando el edema es resultado de neoplasias malignas, el mediastino superior, hay mejoría clínica después de la administración de quimioterapia y radioterapia. El tratamiento del edema angioneurótico alérgico de la laringe es una urgencia médica y se requiere las siguientes medidas. 1. Administración subcutánea de 0,5 mililitros de adrenalina 1 en 1000. Suministro de 250 miligramos IV de hidrocortisona. Intubación bucotraqueal, en particular si no se cuenta con fármacos necesarios. Por otro lado, si lo anterior ocurre en un área no médica, la cricotirotomía es una medida rápida, segura y eficaz. Antihistamínicos como la difenhidramina 50 miligramos, la clorfeniramina 8 miligramos pueden administrarse intravenosas.